Hola, hola roomers, bienvenidos a un video más. Soy su amigo Paco Aguirre de The Classroom y en esta ocasión vamos a ver un poco de teoría y conceptos y fundamentos básicos que todos nosotros como diseñadores, como estudiantes y también como profesionales vale la pena volver a repasar, porque esto, si no lo practicamos, se nos olvida. Y bueno, vamos directo a ello. Vamos a hablar sobre el círculo cromático o la rueda de color, y en estos momentos quiero presentártelo. Aquí está el círculo cromático o rueda de color como lo conocemos hoy en día. Pero déjame platicarte algo muy importante que debes de tener en mente y de conocer el contexto de esta herramienta, porque hoy en día lo seguimos utilizando y nos sigue funcionando, ¿vale? ¿Y qué es esto del círculo cromático? Allá por 1666, Isaac Newton, que para mí es uno de los, si no es que el físico más importante en la historia de la humanidad, es uno de los más importantes. Pues este señor en ese año logró desconstruir la luz solar, un rayo de luz solar, un rayo de color blanco, a través de un prisma en diferentes colores. Fue en esa época que surgió lo que se conoció como disco de Newton. Es decir, que esta herramienta que estamos y que te estoy presentando ahorita, este descubrimiento, ya tiene cerca de 355 años de antigüedad. Nada más para que veas el contexto de que hoy a la fecha sigue siendo uno de los fundamentos más importantes dentro del diseño gráfico, dentro de las artes gráficas, dentro del arte, dentro del video y toda aquella actividad, incluso en nuestro propio entorno, puesto que este descubrimiento fue a partir de un rayo solar, ¿no? ¿Ok? Newton logró proyectar los siguientes colores. Los estoy seleccionando: secundario, primario y secundario. Muy bien. Newton, a través de su descubrimiento, logró proyectar en la pared el color rojo, el naranja o anaranjado, el amarillo, el cian, el azul y el violeta. ¿Ok? Ahora, algo que observó también dentro de sus dentro de sus anotaciones, su descubrimiento, es que cuando nosotros colocamos esto dentro de un círculo y lo hacemos girar, dan como resultado exactamente la luz blanca o el color blanco. Y te lo voy a mostrar aquí en un video, que cuando llegas a cierta velocidad, la combinación de estos colores dan como resultado el color blanco. Vale, ahora, eso es un descubrimiento, vuelvo a repetir, que al día de hoy sigue siendo de vital importancia. Ya ha pasado el tiempo, pues se hicieron más contribuciones y se hicieron una clasificación totalmente extensa de los colores. Y para no hacer esto más aburrido, y la verdad es que yo quiero que esto se haga práctico, te voy a enseñar que la taxonomía o clasificación de los colores para mí son únicamente dos. ¿Ok? La primera incluye que los colores se clasifican en colores primarios, secundarios y terciarios, y te voy a mostrar muy fácilmente a qué se refiere cada uno de estos. Es muy sencillo. Los colores primarios los voy a seleccionar, que es el amarillo, el azul y el rojo. ¿Ok? ¿Por qué se le conocen a estos tres colores como colores primarios? Bueno, dentro de la descomposición de la luz solar, la luz blanca, el color amarillo, el azul y el rojo existen porque realmente existen. Es decir, los colores primarios no necesitan combinarse con ningún otro color para poder existir. Eso es lo que es un color primario. Digámosle que es la base. ¿Ok? Después está la clasificación, los colores secundarios. ¿Qué son los colores secundarios?
esto es aún más sencillo. Los colores secundarios surgen o son el resultado de combinar los colores primarios, es decir, el amarillo con el azul con el rojo y el rojo con el amarillo. Y los voy a seleccionar aquí en el círculo que tengo, que vas a poder descargar totalmente gratis. Ya los tengo identificados. Secundario, ok. Voy a hacer, es el verde, violeta, el naranja de acá, ok. Voy a tratar de alinearlos. Entonces ya tenemos nuestros colores primarios y secundarios. El verde, el violeta y el naranja son el resultado de combinar los primeros. Muy bien. Y los colores terciarios son el resultado de combinar los colores primarios con los colores secundarios. Es muy sencillo. Es decir, la combinación del amarillo con el verde con el azul con el violeta con el rojo y finalmente el rojo con el naranja. Voy a seleccionar los colores terciarios que ya los tengo aquí identificados, ¿vale? Y voy a crear una copia de este lado. Algo muy importante que debes de saber acerca de los colores terciarios es que como son resultado de la combinación entre las tonalidades de los primarios y los secundarios, los resultados son infinitos. Es por eso que dentro del círculo cromático únicamente tomamos de referencia estos que aparecen aquí. Y te voy a explicar de cómo se obtienen. Voy a seleccionar mi color amarillo y voy a darle doble clic para que aparezca el selector de colores. Muy bien, y te voy a explicar cómo es que surgen las tonalidades que están dentro de nuestro círculo cromático, y es muy fácil. Recuerda que los colores son la composición de la luz blanca. Es decir, imagínate que tú tienes ahorita enfrente de ti la pintura amarilla y un pincel, ¿vale? Y también tienes del otro lado la pintura de color blanco. Cuando nosotros vamos agregando pintura de color blanco a un color, vamos haciéndolo más tenue, ¿no? En cuestiones gráficas nosotros lo conocemos como saturar o desaturar un color. En el arte pudiera ser combinar el color blanco con el amarillo para hacer un amarillo más tenue, más suavecito. Ok, date cuenta y pone especial atención aquí donde marco con el puntero del mouse, que cuando yo voy desplazando hacia la izquierda mi color amarillo, es como si yo fuera aplicándole pintura blanca, es decir, voy haciéndolo un poco más tenue. El concepto que a nosotros nos interesa es que vamos desaturando nuestro color amarillo. Y si te das cuenta, va a llegar un punto en el que prácticamente va a ser tanto el color blanco o la luz que afecta ese color que se va a hacer blanca. Ok, empezamos con un amarillo y le aplicamos luz. Bueno, una vez explicado eso, voy a dirigirme al segundo color y date cuenta que dentro del selector ya no aparece localizado totalmente saturado, sino que ya aquí se le aplicó un poco de color blanco, digamos. Nos vamos hacia el otro y aquí ya podemos ver la diferencia en que ya no está totalmente saturado. Y por último, vámonos al siguiente nivel. Aquí definitivamente pues ya está como a la mitad entre el color amarillo y el color blanco. Y por último, aunque no lo creas, este no es un color totalmente blanco. Ciertamente tiene alguna pigmentación en algún nivel o grado de color amarillo. Bueno, lo mismo funciona para los colores que no aparecen, que aparecen más bien fuera y no se representan. Lo vuelvo a repetir. Son tantas las combinaciones, son infinitas las combinaciones que puedes hacer en los colores terciarios. Pero para darte el ejemplo, voy a crear una nueva instancia de este color amarillo. Y ahora, en vez de aplicarle un color blanco, imagínate que este color amarillo base, yo lo quiero hacer más oscuro. Por lo tanto, tengo que aumentarle la pigmentación o colores más oscuros. En este caso, el color negro. ¿Ok? Entonces ahora voy a ir desplazando hacia abajo.
lo mismo pasa. Mira que mi rango de colores ya van cambiando. Voy a hacer otro ejemplo. Y ahora a este le voy a agregar un poquito más de color negro y se va a ir haciendo más oscuro. ¿Ok? Va a llegar un punto. Va a llevar un punto en el que sea tanta la cantidad de color negro o la pigmentación negra que finalmente, aunque este parezca que es un color negro, no lo es. Date cuenta que no está hasta abajo. Este sí sería un color negro. ¿Ok? Ahí está. Entonces es por eso que los demás colores no se representan, puesto que la base o los colores que originan a la luz son estos que aparecen aquí. Muy bien. Ahora vamos a ver la otra clasificación que en la que se engloban estos colores. Aquí te lo muestro. Los colores se dividen también o se clasifican en colores cálidos o colores fríos. ¿De dónde surge esta clasificación? Bueno, principalmente surge del arte, de los artistas, de los pintores, donde clasifican estos colores a partir de la percepción que tienen en, por ejemplo, el fuego, el material, el fuego se caracteriza o se engloban los colores desde los violetas, los rojos, los naranjas y los amarillos. El elemento del fuego, eso es lo que se percibe. Por el contrario, el elemento del agua dentro de la naturaleza se le relaciona con los colores verdes, azules y violetas. Es decir, el agua en su estado líquido y en su estado sólido, es decir, el hielo, el frío. Por eso es que yo considero que solamente para cuestiones prácticas y no te hagas muchas bolas con todas las demás clasificaciones, yo lo englobo solamente en dos: los colores que conforman a la luz blanca, los primarios, secundarios y terciarios, o los colores divididos entre la percepción que nos pueden dar, que son colores cálidos y fríos. Muy bien, ahora te voy a enseñar algo muy importante que muchos diseñadores consideran que también son clasificaciones de colores. Yo más bien las tomo como estrategias de aplicación del color. Y vamos a ver tres principales y una ahí que funciona también de la misma forma. La primera es algo que muchos diseñadores o muchos artistas le conocen como colores complementarios. Te vuelvo a repetir para que lo tengas y ya tú consideres cómo los vas a manejar. Yo las considero estas como estrategias para poder aplicar nuestros colores. Muy bien. ¿Qué es un color complementario o la estrategia del color complementario? Bueno, básicamente un color complementario funciona de la siguiente forma. Cuando yo quiero aplicar un color, por ejemplo, en un diseño, el amarillo, me sugiere esta estrategia que acompañe al amarillo con un color que esté enfrente a él dentro del círculo cromático. Es decir, si yo tengo un amarillo aquí, pues voy a poner un violeta. Déjenme lo acomodo un poquito mejor. Aquí sí me voy a tomar tiempo porque realmente quiero explicar esto de forma que no queden dudas. Muy bien. Ahora, si yo escojo un color amarillo dentro de la gama de colores amarillos, puedo utilizar también colores de color complementario violetas, es decir, que están enfrente. Muy bien. Ahora, ya que viste cómo está la estrategia, voy a ponerte un ejemplo para que veas cuál es el resultado de ese. Ay, perdón, ese no era. Vamos a ocultarlo. Ok, ya lo tienes en mente. Vamos a ver el ejemplo de un color complementario. Ok, vamos a aparecer de nuevo nuestras estrategias. Oh, aquí ya pasó algo que no quería. Muy bien, voy a hacer a un lado
estas y la taxonomía también. Muy bien. Ahora voy a crear dos rectángulos para que obtengamos el color que está en el uniforme de los vikingos de Minnesota. El primero es este morado que aparece ahí y el amarillo. Ok. Vamos a escoger este aquí del sombrero o del casco, puede ser. Bueno, del jersey. Muy bien. Ahora, fíjate que para el diseño de este uniforme, los colores utilizaron esta estrategia o técnica. Es decir, escogieron un color, ya sea el morado como primario, ¿verdad? Y el complementario como un morado. Es decir, el amarillo es el principal, el primario, y el morado es su complementario. Si te das cuenta, la combinación de colores funciona perfectamente. Son únicamente dos colores los que existen en este ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo de colores complementarios. Por ejemplo, en el uniforme de los Miami Dolphins, te puedes dar cuenta que también son dos colores complementarios. Y para eso vamos a darle vuelta. Supongamos que el color principal es este de aquí, azul. Vamos a seleccionarlo y le voy a dar doble clic al selector de colores. ¿Ok? Ahora date cuenta que dentro de mi barra, fíjate qué color aparece aquí. ¿Ok? ¿Lo puedes identificar dentro del círculo cromático? ¿Ok? Bueno, pues dentro del círculo cromático, nuestro color principal, darle la vuelta, está dentro de esta gama de colores terciarios. ¿No es así? Vamos a verlo otra vez. Ahí está, aquí aparece dentro de la barra. Si entrecierras los ojos un poquito, puedes ver o puedes notar más en dónde está dentro de nuestro círculo cromático. Y es decir, que el color complementario que escogen es el naranja, que también es un color terciario, es decir, este que está acá. Y mire, es una combinación entre el rojo y naranja, entre el primario rojo y el secundario naranja, que es este rojo naranja. Y aquí los puedes ver en el número, en los guantes, en la palomita de Nike. ¿Ves cómo estos colores funcionan bien? Y ponen de relleno el color blanco que justamente contrasta con todo lo demás. Bueno, esos son los colores o la estrategia de colores complementarios. Muy bien, ahora te voy a enseñar otra estrategia que se utiliza. Esto ya es que es la de los colores en triada o en triángulo, ¿vale? ¿Cómo funciona esta técnica? Bueno, básicamente, si mi color principal fuera un azul, entonces puedo optar por poner en mi diseño ya sea un color amarillo o un color rojo. Si fuera en ese caso mi color a escoger el azul. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera un color principal terciario de este verde azul o como turquesa, entonces tendría yo la opción de complementar mi diseño con colores amarillos, entre amarillos y naranjas, o violetas y rojos. ¿Ok? Vamos a ver ahora un ejemplo de un color terciario y por aquí lo tengo. ¿Vale? Muy bien. El uniforme
del Barcelona. ¿Por qué son? Ok, porque es una triada. Bueno, si alcanzas y si te das cuenta, este uniforme tiene los colores primarios. Tiene el azul, el rojo y el amarillo. Es decir, los colores del Barcelona están dentro de la rama de la rama o gama de colores rojos, azules o amarillos, que son estos que están aquí. Muy bien. Ok. Ahora vamos a ver la otra estrategia para poner colores. Vamos a desaparecer la de la triada, que es la de utilizar colores terciarios. Y aquí presta total atención, esto es muy importante. Fíjate la imagen que te voy a poner ahora. ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien. Ahora, este es el uniforme de los Green Bay Packers, ¿vale? Y claramente puedes identificar que uno de los colores utilizados es el amarillo, que es un color primario. Pero aquí yo le estoy poniendo, según esta técnica, que el color que se está utilizando es un terciario. Ok, y está dentro de esta gama de azules, de azul con verde, ¿vale? Ahora tú me podrías decir ahorita, pero pues es que yo ese color realmente lo veo verde. Para mí ese es un verde, es claramente un verde. Pues ¿qué crees? Aquí hay otra característica de los colores terciarios, ¿vale? Los colores terciarios llegan a tener tonalidades que simulan ser otros colores. Por ejemplo, este es un verde, pero si nos vamos al selector de colores, puedes darte cuenta claramente que dentro de la gama de colores en la que está ese verde es un color terciario, es decir, que está entre estos azules turquesa. Únicamente aquí nosotros le aumentamos el pigmento de color oscuro para poder hacerlo, pues vaya, un poquito más verde. Entonces realmente este color no es un verde, ¿vale? Está dentro de la gama de los colores de azul turquesa, para que te des cuenta de que esa también es otra característica de los colores terciarios. Por eso es que te comentaba que la combinación prácticamente es infinita. Muy bien. Y bueno, así puedes ir tú experimentando, haciendo tus propias combinaciones de colores, o buscar en el internet algunas referencias o estrategias como los colores abstractos y algunas otras. Pero generalmente estos tres que te mostré son los que más se utilizan en la mayoría de las veces, porque funcionan, porque tienen equilibrio, porque se ven atractivos, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. Vamos a ocultar estos y muy bien. Ok, ya que entendimos esto, ahora te voy a explicar cómo fue que yo utilicé todo lo que acabas de aprender para poder hacer el siguiente ejercicio. Muy bien. Este ejercicio lo hice a partir de lo que te acabo de explicar. Y como te podrás dar cuenta, tenemos varios colores ahí. Ok, vamos a ir analizándolo y explicándolo. ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice así? Bueno, yo decidí escoger como base el color terciario que aparece aquí. Este de aquí. Ok, y decidí también aplicar la estrategia de utilizar colores complementarios. Muy bien. Es decir, dentro de esta gama de colores voy a complementarlo con otra gama de colores terciario. Ok. Bueno. Mi color principal es este amarillo que está de fondo. Y por ejemplo, seleccionar este color que aparece aquí. Fíjate dónde está. Aquí es lo importante. Dentro de mi selección de colores, date cuenta que aparece entre los azules y los morados. Es decir,
que sí combina, bueno, más bien sí pertenece a la gama de colores que está dentro de la clasificación aquí terciaria, ¿vale? Entonces, ya sabiendo esto, el segundo color que puse aquí, este morado más oscuro, lo hice teniendo en cuenta lo mismo. Únicamente yo lo que hice fue agregarle más color negro, como te podrás dar cuenta. Es el mismo color, pero con tonalidad más oscura. Vale. Hasta ahí todo bien. Fíjate que nada más hay hasta ahorita dos colores y escogí el color blanco para poder hacer contraste con los otros dos colores, tal como en los uniformes que viste. Mi texto también lo hice de esa forma. Ahora, aquí hay otro color que aparece en el diseño que no tiene nada que ver con la estrategia de los colores complementarios. Este es un color totalmente diferente. Lo padre de esto es que tú puedes experimentar combinando las técnicas. ¿Qué pasaría si yo a esta técnica de colores complementarios también le agrego la de la tríada? Yo sé que mi color principal es el amarillo que aparece ahí. Vale, vamos a centrarlo un poco más. Y lo voy a hacer más chico para que veas la diferencia. Ok. Según la técnica de la tríada, entonces, si yo tengo que mi color base es este amarillo, puedo entonces complementarlo ya sea que con un rosa o con un turquesa. ¿Vale? Y precisamente aquí es consideración de uno como diseñador para ver si en conjunción con los colores que ya hemos escogido antes también funciona, y la verdad es que funciona muy bien. Y por ejemplo, si yo escogiera el círculo y le pusiera un color rosa, pues tampoco se ve muy mal, realmente combina. ¿Por qué? Porque mi color comodín o el color en común es el color amarillo, es decir, estos dos también pueden aplicar también de los morados. Entonces te vas dando cuenta cómo puedes, teniendo el conocimiento del color, aplicarlo dentro de tus diseños. Con tan solo 3 colores puedes hacer diseños realmente atractivos, ¿vale? También depende mucho de la composición y de los elementos que quieras integrar dentro de tus diseños, pero eso ya es otro tema que también vamos a abordar, ¿no? Porque, por ejemplo, por qué decidí escoger esta figura en particular o estos trazos en ¿cómo se llama? En curvas, por qué decidí escoger esta tipografía, ¿vale? Voy a regresar al color que estaba para que te des cuenta que también funciona muy bien. Y bueno, hasta aquí espero se te haga fácil. No es muy difícil, el video se extiende porque necesito explicártelo, pero por favor velo hasta el final. En el próximo video te voy a enseñar otro aspecto fundamental del diseño que es parte de tu arsenal fundamental, para que sepas por qué las formas, por qué líneas curvas, por qué en diseños líneas rectas, por qué ciertas figuras geométricas, y todo va a ir relacionado, todo eso va a ir relacionado con la finalidad. Recuerda que el diseño gráfico tiene la finalidad de comunicar un mensaje, una idea, ¿vale? Y vamos también a explicarte por qué elegí el color amarillo y no elegí, por ejemplo, un rojo o un azul en vez de estos colores. Vamos a hablar sobre la psicología del color y cómo es que nos ayuda y cómo es que ejerce influencia en las personas para poder comunicar un mensaje, para poder, en este caso, vender un producto. Así es que si te gustó el video, que se hizo un poquito extenso, dale like, compártelo y espera a mi siguiente video. Estos videos se tratan de conceptos de diseño y aquí no hay atajos. Esto es lo que se conoce, esto es lo que se aplica dentro de
dentro de la profesión. Esto es lo que te enseñan en la carrera, esto es lo que te enseñan los maestros, y estas son las herramientas fundamentales que tú debes de tener para poder realizar diseños más atractivos, porque diseñar no solamente es construir cosas que aparentemente le pueden gustar o no a un cliente. No, tienes que conocer que todas estas son herramientas fundamentales que te permitirán a ti ser un mejor diseñador, y que todo esto se enseña desde cuando empiezas la carrera o cuando empiezas a involucrarte más en esto del diseño. Y bueno, pues hasta aquí el video. Suscríbete si eres nuevo o nueva, dale click ahí a la campanita y regálame tu like. Me gustaría mucho conocer tus opiniones. Y bueno, yo soy Paco Aguirre y nos vemos en otro video.